Estábamos hablando de los comienzos de Daniel en la radio en Tacuarembó y después hicimos un salto y nos vinimos a estos días, pero ¿fue largo ese camino para llegar a Montevideo? Fue largo, fue duro. Se dio una circunstancia especial porque yo estaba muy cómodo en Tacuarembó, la verdad. Cómodo en el sentido, tenía a mi familia integrada, mis padres sanos, tenía trabajo en el canal, en la radio, jugaba al fútbol, me iba los fines de semana con mis amigos a pescar, o sea, era el mundo ideal. Y un día salió un aviso, me acuerdo, en el Canal 5, que se veía allá y que convocaba un concurso. Y digo, yo me tengo que medir en esto, ¿no? Pero simplemente casi que como una aventura para decir, bueno, a ver en qué lugar estoy, para ver alguna posibilidad, porque todo el mundo me decía, vos tenés que irte un día. Y esa cosa media que a veces pasa en el interior, vos tenés que irte a Montevideo. ¿Y por qué? Si estoy bárbaro. Claro, acá estoy, ¿no? Y eso lo tomé así casi como un desafío personal. Y acá después te dicen, después te irte a Buenos Aires. Bueno, claro, ¿viste? Para triunfar. Lo gané ese concurso, pero en aquel momento no cerraban los números porque yo ya tenía una familia integrada. Fue surgiendo la posibilidad de hacer alguna cosita extra en aquel momento ya con una suplencia en Radio Sarandí. Un día más o menos cerró todo con el noticiero del canal y en fin. Y ahí fue que decidí. Fue complejo porque era como el desarraigo, ¿no? O sea, traer a tu familia, hijos bien chiquitos, fue complicado. Montevideo se presenta a veces demasiado hostil para la gente del interior. ¿Nunca habías vivido en Montevideo? No, para nada. Es más, le tenía como una gran admiración a mi hermano, que había hecho esa aventura de venir a estudiar acá. Y me acuerdo que un día fue tremendo, me fui medio viaje llorando a Tacuarembó, o sea, muy conmovido porque él lo veía con tanta naturalidad. Vivía en una pensión acá a la vuelta del canal. Y me invitó con total naturalidad que fuera a la pensión. Y vi en las condiciones que a veces vive un estudiante del interior. Claro. No eran condiciones de desaseo ni de... No, era aquella cosa de decir, esto no, ¿viste? Y me fui con un gran estado de angustia. Y dije, eso a Montevideo nunca. Claro, no, un día que vine a Montevideo, sí, claro. mucho antes. Un día que vine a Montevideo y lo vine a visitar a él, a mi hermano. Que siendo menor había tenido todavía esa cosa así de venir para acá. Y digo, acá nunca. Y la verdad, un día cuando estaba casi decidido a retornar, me acuerdo la imagen además, ¿no? Mi hermano tenía un tipo atelier ahí en la Ciudad Vieja. Y cuando miré por la ventanita al puerto un domingo de tarde, imagínate, claro. Y el otro día estaba decidido. Y surgió una llamada de Julio Villegas en aquel momento. Para decir que bueno, que en fin, que habían considerado la posibilidad de que capaz que me incorporaban algunas otras horas más. Y eso fue lo que me ancló un poco. Pero estuviste a punto de volverte. A un día. Sí. Sí, fue la casualidad que te retuvo acá en Montevideo. Un poco eso sí. El destino. El destino, después, por ejemplo, reconozco algo que me dice el factor que no te ibas suerte. a volver. Hubo algo de factor suerte también, porque sí. Imagínate que justo en la radio, en ese momento, estaban las suplencias. Fue el momento donde empezaban a... Y yo decía, bueno, tengo que tener como un límite para saber si efectivamente me traigo a mi familia o no. Claro. Y ahí se daban las suplencias del verano, diciembre, enero, febrero, y después ya en febrero Villegas me dio la garantía de que efectivamente podía seguir, y ahí fue que llamé a los míos y se vinieron. Pero sí, hubo suerte en el tiempo. Vas a volver a estar en la radio en la que se retiró Villegas, ¿no? Es cierto, claro, sí, tenés muchos razón, años también en El Espectador. Tremendo, que además, bueno, esa capacidad yo le admiro a Villegas, no solo su capacidad como comunicador, sino el don de gente y el liderazgo, ¿no? Un jefe que nunca gritó. Estuve con él 4 años y nunca emitió un grito, y sin embargo tenía autoridad. Pero si grita no es líder, además. Bueno, por ejemplo, él era líder. Claro. La única señal que daba es cuando se le arrugaba la frente. Ahí había problemas. No estabas en problemas. Cuando se le arrugaba la frente y se acomodaba los lentes, había problemas. Y a veces cuando una persona te merece respeto, te da más miedo o el mismo miedo que se arrugue la frente a que te grite. Totalmente. ¿No? Tenía esa capacidad enorme de transmitir con el lenguaje gestual y además, bueno, una maravilla como maestro, ¿no? Y además como persona, porque me acuerdo el día que fui, golpeé la puerta de la radio. ¿Con quién hay que hablar para trabajar acá? Mi sueño en Montevideo era trabajar. ¿Así nomás llegaste a...? Fue exactamente así, casi de película, porque yo escuchaba en Tacuarembó a Radio Sarandí. Escuchaba ¿Sabes qué? Te digo, pues, Nano Fole, casi el mismo cuento, ¿no? Claro, que fue y golpeó y dijo, ¿cómo puedo hacer para trabajar? Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. La secretaria como que se impresionó al principio y después me dijo, no, mire, acá hay que hablar con... Y dice, si quiere le presento a Villegas, que es el director de noticieros, y él tuvo el gesto no solo de recibirme, de atenderme, sino que después le dije, mire, ¿cómo llego a Canal 5? Y no me indicó la línea de ómnibus que tenía que tomar, ni siquiera dónde estaba la parada. Me acompañó a la parada.
Y eso para mí lo voy a recordar siempre. Dice, mire, usted ahora sube acá, en este ómnibus que viene allí, ¿vio? Me acompañó, estuvo ahí, ¿viste dónde está el bar ahí? Sí. Y dice, bueno, tiene que tantas paradas o tantas cuadras o no sé qué, después se baja y va a estar Canal 5 ahí a la vuelta. Y eso no me lo olvido más. ¿Qué te pensás que vio en vos, Villegas? Además de la voz, que es lo más obvio, ¿no? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Tuvo también ese acto bien de gente que es de la radio, ¿no? Dice, a ver, lea, y me metió en el estudio, de repente, ¿no? Y me dio, no sé, algo para leer. Y no me comentó nada, pero se ve que allí ya, no sé, entendió que sí, que probablemente podía tener condiciones. ¿Y qué te pensás que ve la gente en vos? Es difícil planteárselo desde este lugar porque no quiero caer tampoco en ningún acto de... Pero... un peleador. en toda la acepción del término. A ver, ¿un peleador en qué sentido? Sí, por eso... tipo que peleó... Un tipo que la pelea de pronto, ¿no? Yo creo que... ¿Te ha tocado pelear incluso sí, con algún entrevistado? Por eso. Duro, ¿no? Sí, demasiado, sí. Esa frontera, viste, que uno a veces no la ve clara. Hay una frontera entre el ciudadano común y corriente que tiene el derecho casi a enojarse y el periodista que tiene que mantenerse siempre imparcial, ¿no? Y a veces esa frontera queda muy borrosa y es donde uno tropieza o en fin. Pero bueno, un peleador, sí, un peleador que vino de allá, se instaló, viste, con todo esto que a veces en el imaginario está que los medios son mucho más complejos de lo que realmente son. Hay que decirlo también, ¿no? Es esa máquina destructora de gente, ¿no? Hay que, bueno, pelearla, ahí está. Hay que pelearla, pero tampoco en términos... Y después eso, ¿no? Desde la aparente muchas veces inocencia, ir a fondo con las preguntas, porque también hay una línea periodística, me parece, que tiene que ver con eso. Uno siente que debe representar a la mayor cantidad posible de opiniones de la gente común. Es imposible instalarse en esa especie de, no sé, bicho de 7 cabezas, ¿no? De la opinión pública, pero vos decís, ¿qué querría preguntar yo si estuviera del otro lado? Y por ahí la vas conduciendo, y me parece que también allí hay cierta identificación. Me parece que por ahí viene la cosa. Sí. Me parece que sí. Eso es interesante porque de alguna manera también rescata la perspectiva más esencial del periodismo, ¿no? Que es encarnar las preocupaciones básicas. Cuando uno dice preocupaciones básicas, después vienen las otras que son menos básicas, más complejas, que siente el ciudadano, la gente, que tiene que ver con su seguridad personal, con su prosperidad o con sus dificultades, con la crianza de sus hijos, con ese tipo de cosas, ¿no? Y además, más allá de que es un concepto tal vez altisonante o que políticamente suene lindo, pero hay una necesidad de responsabilidad social individual del periodista. Sí, claro. Y cuando uno hace periodismo o pretende hacerlo, debe tener un componente social, debe ser también una acción social. ¿Y por dónde pasa esa acción social? Bueno, por prepararse primero, porque además está muy bien esta cuestión de no ir a talentear ni a improvisar. Cuando uno tiene el privilegio de estar frente a una persona destacada y que toma decisiones, bueno, al menos prepararte. Claro. Pero después está eso también, intentar decodificar por dónde iría la inquietud de la mayor cantidad de gente. Y sí, es probable que allí haya una acción social del individuo y me parece que si pongo énfasis en eso, funciona bien. Sí, además la gente te lo retribuye de esa manera, te lo reconoce en esa dimensión también. Seguramente te lo ha comentado esto, sí, la propia... Claro, sí, ahí está, que sienten que, bueno, yo le hubiera hecho la misma pregunta. Claro. O yo quería hacerle esa pregunta que vos le hiciste. Lo que pasa es que a veces los periodistas estamos más pendientes de hacer una pregunta que trate de generar resonancia en el interlocutor. Buscando el título, buscando o incluso en otros colegas, que va a sorprender uno a los demás colegas, ¿no? que en el ciudadano, que en el oyente simple, que a veces le gustaría preguntarle por qué, ¿no? Preguntas tan sencillas como eso al entrevistado. Que creo que ahí está el enorme valor de la repregunta, ¿no? Cuando te están diciendo algo y no te están convenciendo, o vos entendés que no te están redondeando, claro. Vos sentís, si yo estuviera del otro lado... Claro. Si no entiendo yo que estoy acá y me preparé, que va a entender el hombre o la mujer que van en el ómnibus escuchando la entrevista. Algo ¿no? así, sí. Claro, y muchas veces el no animarse o no tener elementos, a veces no estás tan preparado o no se te ocurre la pregunta, es visto como que echó para la gente tiene que apretar. Si tiene, porque ahora además con los mensajes de texto, sea por celular o por cualquier otra vía, te aprieta, dice, ¿por qué no le preguntó tal cosa? Y luego vienen las conjeturas, porque no se animó, porque es de tal partido.
no le da el coraje. Bueno, uno a veces en estas cuestiones del periodismo y sobre todo en años electorales asoma un lunes como de ultraderecha y ya el viernes vas pintando para ultraizquierda. Sí, ¿no? bueno, o sea, yo tengo otra. Sí, lo mío es más severo todavía. La misma pregunta, Sí. al mismo entrevistado, en el mismo momento es vista de manera antagónica. Claro, ¿verdad? claro. Uno interpreta que es a favor Sí. y otro que interpreta que es en contra según la perspectiva del Exactamente. oyente, del televidente. Sí, ¿no? sí, sí. Además, con esto de las redes sociales, inmediatamente viene la reacción y la acusación. Y ya te instalan. Yo, por suerte, ya pasé por todos los partidos. Ah, sí, totalmente. Sí, tranquilo. Vamos a hacer la última pausa de esta entrevista con Daniel Katz. Buscando y querías, hermanos y hermanas, el nuevo disco de Rush, edita Bizarro.